transmisión. Espera un segundo. Aló, no sé si me están escuchando. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Mm, Hoy tengo no, perdón, no es nueva, una invitada muy especial y es la señorita Angie. Mi esposa le ha cedido su espacio, así que Angie, si quieres saludar, para los que no conocen, les presento a Angie. Hola, buenas noches. Mi nombre es Angie, para quienes no me conocen, y me alegra mucho estar aquí. Y nada, ya. Bueno, no sé, voy a hacer algo. Vamos a hacer algo y es que vamos a hablar los dos por este micrófono. Espero que sea mejor. Entonces, quiero que me digan, ahora sí dice Víctor y dicen varios. Entonces, esperamos, no sé cuál fue el problema, pero bueno, dejamos así y vamos adelante. Yo ya creo que sé cuál es el problema y el problema es que esto no está conectado. Ok, bueno, listo, no importa, ya sigamos así. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Qué pena las interrupciones, los momentos de dificultad que tenemos, pero bueno, usted sabe que son de esas situaciones, ¿de acuerdo? Vamos a orar en este momento para iniciar, así que quiero invitarles a que inclinen su rostro. Padre, gracias te doy, Señor, en este momento por cada persona que se ha conectado, Señor, y por las personas que están, Señor, en este momento. Te bendecimos, Dios. Declaramos que tú eres bueno, que tú eres santo y que para siempre, Señor, es tu misericordia. Hoy queremos adorarte, honrarte, bendecirte y saber, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas y a nuestros corazones. Colocamos este tiempo en tu presencia y te pedimos que seas tú ministrándolos en el nombre de Jesús. Bueno, perdón un segundo. Espero que la enseñanza haya sido de bendición durante toda esta noche, estas noches, que usted esté recibiendo mucho. Y hoy quiero seguir, y vuelvo y les digo, es un tema bien fuerte, porque siempre es complicado, y más con la fama que han tenido algunos pastores, o que le han dado a la iglesia, mejor, algunas personas. No hablemos de pastores, sino algunas personas, pero queremos no por eso privarle a usted la libertad de recibir esa palabra y de recibir lo que Dios tiene, y más cuando estamos viviendo tiempos difíciles y entendemos, perdón, que es Dios el que nos va a bendecir, el que nos va a guiar en este nuevo momento de caminar en la bendición y en la gracia del Señor. Así que hoy quiero compartirles el título de la enseñanza, y el título de la enseñanza en esta noche es: ¿cuál es la medida justa de mis donaciones? ¿Cuál es la medida justa de mis donaciones? Yo no sé usted qué piensa de ese título, pero es lo que el Señor me ha dado, y es empezar a mirar si yo voy a ser caritativo, si voy a ser una persona generosa. ¿Cuál es la medida justa? ¿Hasta dónde debo ir? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo marcar esa medida de generosidad? Y lo hablamos a través de lo que Pablo recordó en Hechos, de unas palabras que Jesús dijo. No están registradas en los evangelios, pero Pablo sí nos dice que son del Señor Jesús, y están en Hechos 20:35, que dice: siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Entonces está hablando acerca de cómo nosotros somos afortunados cuando damos, más afortunados, perdón, cuando damos que cuando recibimos. Y hablando de esta parte, algo que hemos hablado es la gratitud que tenemos con el Señor. La gratitud porque en medio de esta situación nos ha mantenido, y entonces en las noches he dado gracias al Señor por la vida de Jorge Serrano, por la vida de su familia, porque han tenido a bien permitirnos bajar un poco el arriendo. Obviamente
para ellos no es fácil, pero para nosotros tampoco es fácil pagar esto, y aunque es una cantidad que estamos recibiendo, tal vez se nos ha permitido mantenernos a flote. Sabemos que estamos viviendo tiempos de escasez, tiempos de mucha gente sin trabajo, es más complicado en esta situación virtual, pero gracias también a los que han sido fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, porque nos han permitido sostenernos, nos han permitido no solamente sustentar la iglesia, sino también sustentar al pastor, porque este es su trabajo, y por qué no bendecir a otras personas, que era lo que hemos venido hablando, de cómo Dios ha sido fiel, ha sido generoso, ha sido bueno, y nos ha permitido hablar de esto. Y cuando hablamos de este tema, no lo hacemos desde un punto de vista ay, es que estamos necesitados y por eso estamos hablando. No, no, Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Si no lo hablamos es porque en esta nueva realidad, cuando entendemos que hay tantas situaciones de escasez, situaciones donde muchos no tienen trabajo, donde, bueno, viene una situación a futuro que como que sí, como que no, sabemos que la mejor manera es confiar en el Señor y entender los principios de la palabra de Dios, que para el mundo son locura, que para el mundo no se entiende, pero que cuando yo los entiendo espiritualmente van a ser de bendición. Y allí es donde quiero llevarlos, o he querido llevarlos durante toda la semana. Por eso vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Y allí está apareciendo, sé que Alejita la va a colocar en un momento. Y esa primera pregunta es: si Cristo entregó su vida en la cruz por ti, ¿cuál crees que es la medida que debes tener para ser generoso? Poquito larga la pregunta, ¿verdad? Si Cristo entregó su vida en la cruz por ti, ¿cuál crees que es la medida que debes tener para ser generoso? Entonces ya en un momentico Alejandra va a colocar la pregunta, pero quiero que ustedes puedan tener esa dirección y entender lo que Dios nos quiere hablar a través de esta noche, ¿de acuerdo? Espero que ustedes estén viendo, porque acá mi celular se me trabó y el de Angie también, entonces estamos aquí como que sin saber si están viéndonos o no. Esperamos que sí, pero entonces ya vamos a dar un momentico para volver a entrar y mirar cómo está todo, ¿de acuerdo? Ya, entonces listo, creo que ya está la pregunta ahí. Gracias, Alejita, porque nos colaboras y porque nos permites tener esa capacidad. Entonces ahí estás para estar atenta a las respuestas que nos van a dar, ¿de acuerdo? Entonces ayer dijimos cómo el ser generoso abre puertas de bendición desde lo que Dios nos da, ¿de acuerdo? Ser generoso abre puertas de bendición. Y entonces hablábamos de algunas puertas de bendición que Él abre. Entonces decíamos que mejora nuestra intimidad con Dios. El ser generoso mejora mi relación con Dios de una manera personal, ¿de acuerdo? Nos ayuda también a madurar en nuestro carácter espiritual. Y parecía fuerte, pero nos ayuda. No, Yanni, aquí está. Por favor, colabórenos, porque mi esposa dice que se fue, pero Angie sí la tiene acá. Entonces seguramente está fallando es el internet de mi casa. Pero como estamos transmitiendo por cable, no creo que haya problema. Nos aumenta nuestras divisas en el cielo. Nos permite tener un reconocimiento de la bendición que Dios da en el cielo. Y nos permite también tener bendición acá en la tierra. Y parece como ilógico entender cómo podríamos tener bendición en la tierra, pero es la verdad y es lo que el Señor nos habla, de que Él nos quiere bendecir aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Ahora, antes de Moisés, y cuando hablo de antes de Moisés estoy hablando de antes de la ley, encontramos ejemplos de la medida definidas en cuanto a la cantidad que deberíamos dar. Entonces hay personajes que nos muestran cómo era esa medida que ellos tenían para poder dar. Y yo encuentro dos textos. El primero está en Génesis capítulo 14, versículo 20, que me habla acerca de Abraham y dice: y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec, un tipo de Cristo, la 10ª parte de lo que había conseguido en la batalla. Si usted no recuerda, esto es cuando Lot fue capturado, estaba preso, y entonces Abraham se une con unos ejércitos para pelear en contra de otros ejércitos, y ellos libertan la vida de Lot. Y cuando libertan la vida de Lot, entonces aparece un personaje que es una tipología de Cristo, no aparece más en la Biblia, y es este hombre Melquisedec. Y Melquisedec es la persona que recibe los diezmos, y Abraham es el que decide entregarle los diezmos a él, ¿de acuerdo? Ahora,
Otro evento donde ellos también determinaron la medida de su ofrenda está cuando Jacob. Entonces Jacob se acuerda que le robó la primogenitura a su hermano, después le robó la bendición a su padre, después sale huyendo porque tiene temor de que lo maten. Pero cuando él está yendo hacia el exilio, hay una noche donde él tiene un sueño y donde tiene una revelación de Dios. Y él le dice en ese sueño lo siguiente, Génesis 22 dice: esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios, y le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Eso fue lo que hizo Jacob en ese momento, y todos sabemos cómo Dios lo bendijo. Entonces estamos hablando que antes que viniera la ley, antes que estuviera Moisés en el Génesis, en la época de Abraham, que para mí Abraham es como un tipo de lo que era la gracia para nosotros, este hombre apartó Abraham los diezmos para Dios, se los dio a Melquisedec, tipo de Cristo, y Jacob también decidió entonces apartar los diezmos para Dios, ¿de acuerdo? Era como una muestra, y ayer yo le decía que en nuestro corazón, si hay algo que luche entre el señorío de nuestro corazón con Dios, es el dinero. No hay otra cosa que luche más con Dios, que es la parte, y por eso es tan fuerte. Ayer yo les decía que puede que podamos tener cualquier situación, la cual decir que nos cuesta trabajo, ¿de acuerdo? Porque lo hemos vivido en carne propia, y ayer lo pedía perdón y decía, bueno, si usted lo vivió en carne propia y alguien de una iglesia, pastor, líder, lo que sea, lo robó, yo le pedí perdón en nombre de esa persona. Pero si usted lo que tiene es porque ha escuchado, entonces usted no tiene una seguridad de que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces yo colocaba el ejemplo. Pueden decir que los taxistas roban. Bueno, pero es que cuando me dicen los taxistas roban, yo pienso en todos. Y resulta que no, que tal vez no habrá alguno que falte que sea corrupto. Pero no quiere decir que todos los taxistas tengan esa forma de vida. Lo mismo sucede en este contexto, ¿de acuerdo? A veces generalizamos y hablamos por todo el mundo y no tenemos esa mesura, ¿de acuerdo? Entonces, antes de la ley, estos hombres patriarcas, Abraham, Jacob, dieron la décima parte de sus bienes, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ya tenemos respuestas. Entonces yo miro acá, buenas noches, la imagen y el sonido están perfectos, dice Estelita. Gracias, Estelita, porque es tan complicado hablar cuando no sabemos si estamos bien o no. Nancy está viendo, creo que fallas en el video, bueno, no sé, Liz está viendo. Freddy Soto dice, la medida que yo creo que yo debo tener para, bueno, y quedó ahí. Tatiana está viendo y dice, Tatiana Pineda dice, el video está perfecto, sonido e imagen, gracias. Glorita Cuervo dice, buenas noches, pastores, los estamos viendo con Ana García. Gracias, hermana Anita, oramos por ti todo el tiempo. ¿Quién más tengo acá? Fran Jover, bien, buenas noches. Lucy dice, no dar lo que me sobra, dar con amor lo que necesita y hacer feliz a la persona. Gracias, Lucecita. Freddy acá completa. La medida que yo creo que debo tener para ser generoso debe ser ilimitada, sin restricciones, sin discriminar a nadie, y por el contrario, dar como si fuera para Dios. ¿De acuerdo? Olguita Sánchez dice, se escucha muy bien. Gracias. Gracias a todos los que me están diciendo, porque estaba acá afanado. Es feo predicar así, ¿sabe por qué? Porque yo parezco en automático. Por un lado estoy hablando y por otro lado estoy pendiente. Gracias porque me dan tranquilidad. Gracias, Olguita, Lucy, Estelita, Tatiana, los que me han dicho que está bien. Lili dice, la medida debe ser dar todo sin esperar nada a cambio. Wow, gracias. Olguita dice, no hay medida, se debe dar y punto. Y Nicolás nos está viendo. Estefanía Rincón, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, vamos a dejar participar a nuestra colaboradora. No te iba a decir que Estefanía había escrito. Bueno, Estefanía Rincón dice, buenas noches. Yo creería que no hay una medida exacta, más bien ser generoso cada vez que tenga la oportunidad, porque siento que al poner un límite quizás excluye a muchas personas y se puede dar oportunidades de ayudar. Y ya. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Y bueno, me alegra y espero que muchas personas más participen. Wilmar dice, Wilmar González, creo que debemos dar con alegría. Amén.
Y está colocando como el parámetro de lo que y sin medida. Y estamos colocando el parámetro. Y creo que tiene que ver con la gracia, ¿de acuerdo? Y espero, como les estoy diciendo, que más personas puedan transmitir sus respuestas en esta noche, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta eso, ya olvidamos esta pregunta y vamos a la siguiente, así que podemos quitarla. Y viene mi primer punto. Y mi primer punto en esta noche es el siguiente. Mi primer punto es la generosidad bajo la ley. La generosidad bajo la ley. Yo quiero empezar a mirar cómo era la generosidad bajo la ley, ¿de acuerdo? Entonces, para eso mirar la generosidad bajo la ley, yo quiero mandar mi segunda pregunta. Y mi segunda pregunta es esta. ¿Cuál es tu pensamiento acerca del diezmo y de las donaciones? Quiero que tú me digas, ¿qué piensas? No qué dice la Biblia, no si tú estás de acuerdo, no si es espiritual o no. No, cada uno desde su corazón. Yo pienso que los diezmos y las donaciones son, y ya tú respondes, ¿qué piensas tú? No qué dice la Biblia, no me va a citar la Biblia, no. Yo pienso de los diezmos y las donaciones y ustedes lo van colocando, ¿de acuerdo? Ya ahorita Jimena Lora nos está viendo, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte con nosotros, tiempo de sin verte, y vamos a esperar a que Alejita nos coloque la pregunta. Ya está ahí. Perfecto, gracias Alejita. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre estas donaciones? Claudita Muñoz, con respecto a la anterior pregunta, nos dice, no debe existir medida para dar, hay que dar con amor y con generosidad, ¿de acuerdo? Ok, entonces fijamos acá la respuesta a la pregunta que ha hecho Alejita, no se fija. Entonces, o no sé si ya quedó fijada, pero bueno. Entonces ya tenemos ahí la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, la generosidad bajo la ley. Recuerdan que yo las últimas semanas, cuando estábamos hablando del nuevo normal y todo esto, les decía cómo yo no entendía cuando las personas querían volver a la ley. Cuando volver a la ley era algo fuertísimo. Por eso empecé diciéndole que Abraham y que Jacob, que no pertenecían a la ley, ellos diezmaban, porque siempre la cosa es, entonces no diezmamos. No. Ellos tenían una medida antes de esto. Pero resulta que en la ley también estaba estipulado los diezmos y las ofrendas. Y si usted quisiera entender cómo se vivía en la ley en ese contexto, entonces se lo muestro en este texto. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 9 dice, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pregunta. Pues ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué le hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me ha estado robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Tremenda palabra que hay allí, ¿de acuerdo? Porque nos está diciendo es que si nosotros viviéramos sobre la ley, o diezmamos y ofrendamos, o maldición viene. Porque es lo que está sucediendo. Y estoy yendo al contexto de la ley, de lo que decía el Señor en este tiempo de la ley, ¿de acuerdo? Ahora, me gusta porque Dios, cuando creo que fue Freddy el que decía, o varias personas dijeron que no discriminaban, cuando ustedes hablan de que no discriminan, pues bueno, es porque Dios no discriminaba, porque Dios miraba a las personas por igual y él pensaba mucho en los menesterosos, en las personas que tenían necesidad. Y entre las leyes que él tenía para los pobres, por ejemplo, era cada 7 años se perdonaban las deudas. Es más, me impacta porque esto era algo estricto para que la gente tomara todas las medidas de seguridad con respecto a prestar plata. Porque si yo prestaba plata, y escúcheme, no era que al cabo de los 7 años de su deuda, sino a los 7 años, entonces digamos empezaba el año 0, al año 7 todas las deudas se perdonaban, al año 14 todas las deudas se perdonaban, al año 21 se perdonaban. Entonces si tú tomaste una deuda en el año 5 y llegaba el año 7 y no habías acabado de pagarla, perdonaba la deuda, porque era la ley. Y era una ley que perdonaba perdonaba no, sino que quería beneficiar a las personas más pobres. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que prestaban, creo que tendrían que cerciorarse bien
de la persona a la que le iban a prestar, su honestidad, su rectitud, su capacidad de pago, porque si iban a prestar y a los 2 años, a los 6 meses, se cumplían los 7 años y no les iban a pagar, bueno, pues iban a quedar allí sin ese requisito. Pero habla acerca de una sociedad honesta y habla acerca de una sociedad que pensaba en los pobres y que estaba guiada por Dios. Otra ley que tenían ellos era que cada 50 años se le devolvían las tierras a los dueños. Entonces, si habían sido alquiladas, si habían sido tomadas por el gobierno, si habían sido embargadas por alguna razón, a los 50 años se devolvían a los dueños. Y es más, en ese mismo sentido, había una ley que permitía que la tierra descansara. O sea, la tierra tenía que descansar. Ellos no le sacaban hasta el último jugo y no descansaban nunca, no. Había un tiempo donde decían año de jubileo, año sabático, y ese año sabático era cuarentena total. Pero no era algo como lo de ahora, sino era un tiempo de descanso, un tiempo donde ellos seguramente habían hecho la provisión y ahora iban a vivir ese año de los ahorros que tenían y la tierra iba a descansar. Eran las leyes que Dios hacía. Pero hay una tercera ley que me parece a mí fantástica, que habla otra vez hacia los pobres. Y era que las normas en las cosechas era que cuando la gente de agricultura iba a recoger la cosecha, le permitían a la gente pobre ir detrás de ellos recogiendo lo que quedara. El mejor ejemplo lo encontramos cuando Boaz está en su terreno y llega Ruth. Recuerda a Ruth, la que es de otra tierra extranjera, y ella va recogiendo lo que hay. Y Boaz se da cuenta y le deja caer más de la cuenta. Él como que empieza a dejarle caer lo bueno, porque obviamente hay una historia bien bonita y bien linda, pero era algo que pensaba en los pobres. O sea, esta gente no podía ir al mercado a comprar en la plaza los productos, entonces ellos tenían el derecho de recogerlo. Y me habla de cómo Dios pensaba en los pobres, pensaba en las personas que tenían necesidad. Y siempre, yo les decía ayer también, que cuando la Biblia habla de dinero, que habla mucho sobre dinero, en la mayoría de las ocasiones está hablando sobre la necesidad de ser generosos. Así que ese es mi punto, y yo quiero ahora escuchar sus respuestas sobre la pregunta: ¿qué piensa usted sobre los diezmos y las ofrendas? Y vamos a dejar que nuestra secretaria hable. Y vamos a limpiar el micrófono, sabemos que estamos juiciosos, pero se nos dañó el sonido ahorita. Bueno, dice Freddy Soto. Mi pensamiento acerca de los diezmos y ofrendas es que debemos darlos con alegría. Luz Estela Castillo dice, pienso que diezmar y donar son las semillas que le damos para recibir las bendiciones de Dios. Edwin Cuervo, yo pienso que los diezmos es una ley de Dios para que la empresa de Dios se sostenga y cumpla su propósito de limpiar almas. Eliansi Cunha. Pienso que es obediencia a Dios y que gracias a eso dependen muchas cosas. Cuando damos con amor, Dios lo recompensa. Lili Tatiana Cadena Martínez dice, yo pienso que los diezmos y las donaciones son una manera de demostrar nuestra gratitud a Dios y de mostrar la bondad de Dios por medio de nosotros, ayudando al que lo necesita con amor. Franci Espinel dice, debemos dar de acuerdo a nuestro sentir, teniendo en cuenta quién es nuestro proveedor y dueño absoluto de todo. Sara Dueñas dice, diezmos y donaciones. Mi pensamiento frente a esto siempre ha sido pensar que cuando doy con alegría, reconozco que todo le pertenece a Dios y mi confianza realmente está en Él. Amén, amén, así es. Naya Blanco, es un mandato de Dios y como alegra el corazón. Lucy Huesa, el diezmo es obediencia y la obediencia trae bendición. Las ofrendas es gratitud a Dios y amor por su obra. Amén. Gloria Cuervo, dar con amor para Dios. Olga Sánchez, si Dios me da en abundancia, lo mínimo que yo hago es devolver una parte en agradecimiento a Él. Nancy Parra, el diezmo y las donaciones creo que hace parte de la formación de nuestro carácter, porque trata la avaricia, el egoísmo, la codicia y nos ayuda a ser organizados en nuestro presupuesto. Belkis Macías dice, yo pienso que es una forma de que la obra de Dios se extienda y llegue la bendición a otros. Amén. Bueno, muchas gracias. No, si quieres tenlo tú y tú hablas con el paño y yo hablo sin el paño.
Gracias por sus respuestas, son una bendición. Me gustaría que todos pudieran participar en esta noche, pero veo que hay pensamientos bien claros. Ahora, si alguien no está de acuerdo, me gustaría que también lo dijera. O si alguien de pronto dice, no, pero tal cosa, que también lo dijera. Porque claro, todas las respuestas son buenas. Bueno, todo es que no puedo decir que me gustó una más que otra porque creo que están claras, pero no es que quiera decir que es mejor respuesta que otras, pero sí quiero tomarlo. Lo que dijo Sarita Dueñas, y es como nuestra confianza en Dios, como ok, Dios, acá estoy y yo dependo de ti, yo creo en lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, entonces esto viene para mi segundo punto, quitamos esta pregunta, y viene mi punto número 2, y mi punto número 2 es el siguiente. Dios piensa en los pobres y los menesterosos. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios siempre está pensando en las personas que tienen situaciones difíciles y está pensando en las personas que están en situaciones de adversidad. Y entonces lanzo de una vez la tercera pregunta para que usted tenga tiempo de responderla. Y esa tercera pregunta es esta. Como hijo de Dios, ¿cuál debe ser tu actitud frente a la necesidad de otros? ¿Cuál debe ser tu actitud frente a la necesidad de otros? ¿De acuerdo? Mientras tanto, Isabel Yadira también nos dice, yo pienso que es una obediencia y una forma de apoyar a la expansión de la palabra de Dios en la tierra y poder ayudar a los necesitados. Gracias, Yadira, por ese mensaje tan bonito, porque es la verdad. Y entonces voy a esperar a que ya Alejita colocó el mensaje. Muchas gracias, mi Alejita. Y entonces ahora viene esa pregunta. Como hijos de Dios, ¿cuál debe ser tu actitud frente a las necesidades de otras personas? Pero quiero recordarle el título del punto de que estamos tratando, porque creo que es importante. ¿Es el punto 2? Sí. Y es entender esto. Dios piensa en los pobres y en los menesterosos. Dios piensa en los pobres y en los menesterosos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque creo que cuando hablábamos acerca de formar el carácter, por ejemplo, es la mejor manera que Dios tiene para mostrarnos cómo somos. A veces uno encuentra personas que hay dos extremos, el equilibrio siempre. Hay gente que es demasiadamente botaratas, que ya caes en eso, en ser botaratas, en no medirse, porque también eso es malo. Pero hay gente que también es extremadamente, yo no diría, no sé si, bueno, en algunos casos puede ser tacaña, pero también podría hablar de egoísta. ¿Por qué? Porque tal vez piensa, no, yo solamente quiero bendecir a estos, los de mi casa, los de mi familia, los de mi grupo, los de mi empresa, el resto no, de malas, no, ellos no son de nosotros, no merecen. Y resulta que Cristo no hizo acepción de personas, Cristo bendijo, fue generoso con todos nosotros. Y cuando él habla de que piensa en los pobres y en los menesterosos, no está hablando solamente en los pobres y menesterosos de tu casa, de tu familia, de tu iglesia, sino en todas las personas. Y lo digo por el tema, no lo digo por sacar flautas y trompetas, no, sino lo digo es para entenderlo. Hemos preferido siempre bendecir a la gente de la iglesia. O sea, siempre hemos buscado bendecir a la gente de la iglesia y que la gente de la iglesia esté bien. Y mi labor como pastor ha sido tratar de saber dónde hay necesidad para poder estar allí, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir solamente la iglesia nomás, no. También hemos podido, un ejemplo es Bosa, otro ejemplo es Suba, otro ejemplo son las veces que hemos ido al terminal, en los mercados que hemos tenido, muchas veces hemos dado a gente que no es de la iglesia. ¿Y por qué? Porque es que la bendición no se limita solamente a mi grupo, a mi familia, a los que tengo, sino que yo necesito tener un corazón generoso que se expanda, que vaya a la necesidad de otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vimos anteriormente eran pautas para ayudar, ¿de acuerdo? Entonces el Señor decía, a cada 7 años se perdonan las deudas, cada 50 años entonces la gente vuelve a tener su tierra, cuando la gente recoja el labrado de su cosecha, pueden estar las personas necesitadas y recoger, eran como las normas, eran como cosas de la ley, pero creo que el Señor los llevaba más a fondo. Creo que Dios lo pensaba de una manera más profunda y lo hablaba con respecto a la actitud del corazón. O sea, no era solamente algo que hacíamos porque estaba estipulado en las tablas de la ley, sino tenía que ver con el corazón. Y yo lo encuentro en lo que dice en Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 al 8, que dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo... perdón un segundo, voy a hacer algo.
Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al 8 dice: si hubiera un pobre entre sus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta. Por favor, léalo nuevamente. Si hubiera un pobre entre tus hermanos en la tierra de tus ciudades, de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Tremenda palabra, porque aquí está echando por el piso lo que a veces para nosotros es como difícil o como complicado, y nos cuesta porque esto es mío, que yo lo compré, porque a mí es de mi casa o es de mi propiedad, y Dios nos llama a la generosidad, ¿de acuerdo? Entonces, aún estando bajo la ley, porque escúcheme, Deuteronomio ya es un libro que se escribe bajo los parámetros de la ley. Es un libro que se escribe bajo la rigurosidad de esto es lo que tiene que cumplirse porque esto es lo que dice la ley. Pero en eso Dios les pedía que dieran sin limitar los porcentajes. O sea, ya dijimos que Dios les pedía el diezmo, que tal vez había unas leyes voluntarias y otras leyes obligatorias, que la gente que tenía cultivos en el campo tenía que permitir que los pobres recogieran, que a los 7 años de malas toda deuda se cancelaba, se perdonaba, que a los 50 años la tierra se volvía, listo, eran leyes que de pronto eran impositivas, pero Dios va más allá y dice, oiga, pero si usted no tiene nada que ver con esto que acabo de decir, pero ve a alguien necesitado en la tierra que yo le dije que era para usted, ayúdelo. Extienda su mano, levántelo, fortalézcalo. Yo no, bueno, obviamente usted cuando habla, usted ve a los judíos y siempre nosotros decimos que los judíos no hay un judío varado. Y es porque ellos se apoyan entre ellos mismos, ¿de acuerdo? A ellos sí se ven solamente como nación, como ciudad, ellos no ayudan de pronto a gente de afuera, pero entre ellos sí hay una generosidad. ¿Qué pasaría si nosotros como pueblo de Dios? Ahora, yo quiero decirle que estoy muy feliz por la iglesia que Dios me permite pastorear, porque considero que es una iglesia generosa, porque considero que es una iglesia que sabe mirar las necesidades de las personas y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasaría si ese pensamiento no fuera de 5, o de 10, o de 15, o de 20, o de 30 únicamente, sino fuera el pensamiento de todos nosotros? Si fuera el pensamiento de todos los que estamos en este lugar, seguramente tendríamos la bendición. Y esto yo tengo que entenderlo desde lo espiritual. Yo no lo puedo entender desde la lógica, sino tengo que entenderlo desde lo espiritual. Entonces Dios nos llama a que nosotros aprendamos a asumir las necesidades del que está mal. Y sabe que yo me he dado cuenta, en primer lugar, que eso nos cuesta, ser generosos nos cuesta, porque ¿qué culpa yo? No es mi problema, no es asunto mío. Entonces, primero es complicado. Pero también he visto que la gente que recibe esta bendición también como que se asembra y dice, no, qué pena, qué pena. Y yo sé que no es una pena de orgullo, sino una pena de verdad, wow, esto no debería suceder. ¿Y por qué no debería suceder? Porque nuestra cultura es de esa forma. Porque nuestra cultura es sálvese quien pueda. Es más, me están viendo en Estados Unidos y me están viendo en Australia. Creo, no sé si me equivoque, pero creo que aún aquí en Colombia por lo menos hay un grado de generosidad. Creo que en países como Estados Unidos, Australia, sí, allá sí es defiéndase quien pueda. Cada uno por su lado. He ido a visitar varias veces a mi hermano allá en Estados Unidos y no he conocido al primer vecino. No he conocido al vecino porque la sociedad es eso, cada cual en su mundo, en lo que hay, se conocen, son las personas que son amigos, ¿de acuerdo? Y entonces acá nos lleva a entender que la cultura o el modo de sociedad que tenemos nos llevó a eso, a ser egoístas, cada cual defiéndase como pueda. Pero debe cambiar eso. Debe cambiar y debemos entender. Bueno, no quiero decirle que tenemos que llegar acá. Eso Dios lo dará a través del Espíritu Santo. Pero si usted mira la iglesia primitiva, dice que todos daban para las necesidades de todo el mundo. O sea, nadie pasaba necesidad. Y qué bueno sería esto. Jesús mismo dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero es como la oportunidad de poder ser generoso, la oportunidad de poder dar a las personas. Así que eso es mi segundo punto y quiero que entienda cómo Dios quiere la necesidad. Por eso mi pregunta es, ¿cuál debe ser tu actitud frente a la necesidad de otros siendo hijo de Dios? Entonces, limpieza del micrófono y lo tapas con tu pañito y miramos la respuesta. Dice Luz Estela Castillo,
Mi actitud debe ser de ayudar con amor y generosidad. Elian Sikuna dice, siendo generoso, sin egoísmo, pensando siempre en la necesidad de los demás. Naya Blanco, ser generosa, ayudar y colaborar. Paola Andrea Vaquero, no a todas las personas les cuesta ser generosas. Hay muchas que viven para dar, pero el mundo necesita más de ese tipo de personas. Olga Sánchez, una actitud de amor, generosidad y hermandad frente a una necesidad. Ya. Bueno, gracias por sus respuestas. Nos gustaría que más personas participaran, pero bueno, esta es la actitud que Dios quiere y yo estoy de acuerdo con lo que dice Paola. Hay mucha gente que es generosa, hay mucha gente, pero obviamente Dios o el mundo necesita más personas. Aquí viene otra respuesta de Yadira que dice ayudar con lo que sea posible, material, física o espiritualmente, a quien lo necesite sin esperar recompensa. Muy bien. Y Francis Peniel dice, siempre debo ponerme en el lugar de otro, ya que también he tenido necesidad y Dios ha sido mi proveedor a través de otros. Si en mí han sembrado, debo sembrar para cosechar, echar mi pan en las aguas que luego será devuelto y he visto en mis hijos la siembra. Amén. Gracias, Franci. Y eso que Franci habla, por ejemplo, de sus hijos, es lo que yo he venido comentando sobre la vida de Santiago, de Alejandra y de Mateo, que tal vez lo que su papá ha sembrado, y seguirá sembrando, hoy en este momento de dificultad ellos lo están recogiendo, porque esa es la obra que Dios hace y que Él bendice, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno entenderlo desde ese punto de vista. Quitamos esta pregunta y vamos a nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto termina en esto. Si ya hablamos de la ley, bajo la gracia, ¿cuál será la medida? Ya no estamos en la ley. Y ya hablamos de la ley. Entonces, si bajo la ley vimos lo que Dios quería, ¿cuál será el parámetro bajo la gracia? Y entonces lanzo mi siguiente y última pregunta. Y mi última pregunta es la siguiente. Según lo que has aprendido, ¿cuánto crees que es lo que deberías dar? O sea, según lo que has aprendido. Se parece a la primera pregunta, pero no. En este momento, ¿cuánto crees que es lo que tú deberías dar? Amén. Y entonces vamos a esperar a Alejita que coloque la pregunta para que ustedes puedan mirarla, para que puedan responderla. Y me gustaría, vuelvo y digo, que todos pudiéramos participar y decir, oiga, sí, yo creo que debo ser generoso y debo entender que Dios pide que yo tenga una actitud generosa, ¿de acuerdo? Ya apareció la pregunta, gracias Alejita. Y entonces ahora espero que ustedes den sus respuestas y que puedan empezar a compartirlo. Pero ya, entonces viene, ¿cuál es la medida? ¿Cuánto debería dar bajo la gracia? En el Nuevo Testamento, resulta que en el Nuevo Testamento Jesús, ayer hablábamos, por ejemplo, del texto de los fariseos, donde dice que él dijo que a los fariseos les dijo hipócritas, porque ustedes diezman la menta y el eneldo y deberían dar eso, pero sin olvidar lo otro, que era el amor, la actitud y todo lo que tiene que ver con esto. El Nuevo Testamento no nos habla de diezmos en cuanto a rechazarlo, no rechaza los diezmos y tampoco los recomienda. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué será así? Y entonces yo quiero que ustedes vean esa diferencia entre la ley y la gracia. Porque la ley eran los mandatos que Dios daba para que yo pudiera ganar la vida eterna. Pero bajo la ley nadie podía hacerlo. Pero la ley me hablaba de cosas como no robarás, no matarás, no hurtarás y no robarás lo mismo, no codiciarás lo que tiene tu prójimo, ¿de acuerdo? Pero ahora yo en la gracia, y esto se lo explicaba a alguien, yo no tengo una ley que me esté diciendo eso, pero la ley del Antiguo Testamento no quedó inválida, sino que la gente del Antiguo Testamento entendió la letra, mas no entendió el espíritu. Y entendiendo esto, hoy mi esposa tuvo una conversación con alguien y me pareció tan linda esta conversación porque fue con un joven de la iglesia. Se quedan picados porque no van a saber con qué persona fue. Pero tuve esta charla con este joven y este joven fue enfrentado a una situación difícil con respecto a su vida de integridad en Dios. ¿De acuerdo? Y este joven llamó a mi esposa y le contó cómo se había sentido de mal, no de haber caído en pecado, porque esta persona no cayó en pecado. Cómo se había sentido de mal solamente con el hecho de que le hubieran propuesto algo que no era correcto. Y entonces acá es donde yo tomo esto y cuando el Espíritu Santo está en mi vida,
Pues resulta que el Espíritu Santo trae la ley a mi vida, pero no esa ley muerta de las tablas, sino trae la dimensión de lo que Jesús quería expresar con el espíritu de la ley. ¿A qué quería llevar? Jesús dijo, por ejemplo, no adulterarás, pero cualquiera que mire a una mujer con codicia ya adulteró con ella. ¡Wow! Tremendo. Le escuchaste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que le dice necio a su hermano ya es culpable de juicio. Así que la gracia me lleva a un entender más fuerte. Entonces, si en la ley Dios pedía los diezmos, ¿qué le debería yo dar a Dios en la gracia? Más cuando leo textos como el de Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que me está dando algo mayor, ¿de acuerdo? Entonces creo que Dios quiere que aprendamos que dar trae la bendición de Dios. Que dar me identifica con Cristo. Que dar hace que sea mi signo o mi marca, no sé cómo colocarlo, mi identidad de que soy cristiano. O sea, cristiano podría ser sinónimo de generoso. Cristiano podría ser sinónimo de dador. Cristiano podría ser sinónimo de alguien que tiene el amor por las personas que están pasando necesidad. ¿De acuerdo? Entonces él espera que nuestra ofrenda sea como un sacrificio. ¿A qué me refiero como un sacrificio? Lucy en la primera pregunta dijo que debe ser algo que cueste, ¿de acuerdo? Y eso no lo dice Lucy porque se le ocurra. Sabe que lo que dice Lucy está en la palabra y yo se lo quiero comprobar porque muchas veces, no recuerdo en cuál de estas noches, creo que era la primera noche y creo que era Luis Hernando, el que decía como, por ejemplo, hay gente que es altruista, gente que da para una fundación, que da para tal cosa, pero es gente que da de lo que le sobra. Y que de pronto no estamos juzgando, no tenemos el derecho de juzgar, pero digamos que pueden buscar dos cosas. La primera, poder bajar sus impuestos, porque con las donaciones pueden bajar impuestos. Y en segundo lugar, que la gente diga qué tan buenos son, qué tan lindos son. Pero hemos dicho que la actitud nuestra no debe ser esa. Que la actitud nuestra no debe ser el ser recompensados. Y que no damos solamente de lo que nos sobra, sino que a veces damos de lo que nos falta. Y hay una historia bien linda que yo encuentro en Marcos capítulo 14, versículo 41 al 44, que se la quiero leer y dice lo siguiente. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, les digo la verdad, esta pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Tremenda palabra, dio todo lo que tenía para vivir. Una de las cosas que muchas veces colocamos como excusa es que no tenemos. Yo creo que ya di este testimonio, pero se lo quiero volver a repetir. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo sufría con esto, porque por mis malas decisiones, supremamente endeudado. Tal vez en mi egoísmo yo decía, el día que tenga, diezmo, pero ahorita no, porque lo que tengo ni siquiera me alcanza para cubrir las deudas. Y alguien me tuvo que enseñar el principio desde la gracia, el principio desde el Espíritu. Y cuando yo empecé a ser obediente, empecé a ver cómo Dios cambió, cómo Dios transformó, cómo Dios permitió que las deudas se fueran y que yo empezara a ver la provisión de Dios al momento. Bueno, yo ayer les contaba algunos testimonios, pero le quiero contar otro testimonio y me parece bien especial. Cuando yo llegué, cuando salí del mundo, de una vida de pecado, de una vida totalmente errada, y llegué al Señor, yo recuerdo que así como le pude dar a mi mamá la fiesta de los 70 años y que mi esposa me ayudó en eso, recuerdo que también había un sueño que yo tenía antes de casarme. Y recuerdo que como yo sabía que mi mamá había sido tan hermosa conmigo, tan linda conmigo, yo quería darle un regalo significativo antes de que yo me casara, antes de que ya tuviera esposa y tuviera obligaciones. Yo quería recompensarla y yo pensaba, a lo que mi mamá le encantaba era pasear. Y entonces pensaba en eso.
Y recuerdo que Dios me dio la oportunidad y en esa ocasión fuimos con mis tíos Enrique, con mi tía Leonor, fuimos los cuatro, yo me fui con los tres abuelitos y nos fuimos para San Andrés, perdón. Y recuerdo que ese año había sido tan bendecido en Dios que había terminado las deudas, que había tenido prosperidad. Y en esa oportunidad Dios me dio la oportunidad de ir con mi mamá y darle gusto, de llevarla al mejor restaurante, de darle gusto en los zapatos que quería, de en lo que quería montar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Pero cuando vino esa prosperidad, cuando vino esa bendición, cuando yo entendí que colocar a Dios en el primer lugar era lo primero, y ahí fue cuando vino esa bendición, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiere, yo les hablaba ayer de Angie, esta es la niña que yo le digo, y yo le he dicho a ella que yo estoy seguro de que Dios la va a bendecir. Yo la admiro por su juicio, por su tenacidad, porque es una niña que en medio de dificultades económicas, en medio de a veces de que en su casa de pronto no hay una cultura de estudio y de decirle a la gente estudie, esta niña se acuerda cuando empezó la universidad, cómo la molestaba yo, usted qué es lo que va a estudiar, qué es lo que va a hacer tal cosa, y hoy me encanta verla emocionada con su carrera, viéndola en sus trabajos. Estas noches no se ha podido conectar con nosotros porque mientras que yo estoy en un lado transmitiendo, ella está en otro lado recibiendo clase, hoy no tenía clase, por eso está acá. Pero le he dicho, nunca olvide quién es Dios en su vida y empiece a ser generosa con Dios desde ahora, porque es lo que Dios va a traer la bendición, ¿de acuerdo? Y sé que ella es una mujer que lo entiende y que está caminando en eso. Ve otras personas, es que no quiero nombrar porque si empiezo a nombrar voy a meter a unos y otros se van a quedar tristes porque no los mencioné, pero hablaba de los jóvenes y yo bendigo a los jóvenes cuando sus diezmos son de 2,000 pesos, diezmos de 4,000 pesos, diezmos de 800 pesos, hemos recibido diezmos y yo digo, wow, gloria a Dios, bendigo esas vidas, porque hoy sí puedo ser generoso en eso poco, en eso que me sacrifico, porque tal vez me cuestan las onces de un día, porque tal vez me cuesta la fotocopia. Dios bendecirá abundantemente y seguramente no tendré esa situación más adelante. Entonces, yo les quiero dar un consejo, pero este consejo tiene que ser cuidadoso. Porque yo, bueno, soy economista y soy psicorrígido, todos lo saben. Entonces yo lo manejo todo por porcentajes. Entonces en mis porcentajes yo saco siempre mi diezmo, pero yo saco una ofrenda, yo saco tal cosa y yo todo lo tengo presupuestado. O sea, yo sé cuánto doy de diezmo, cuánto doy de ofrenda, cuánto doy de protemplo, cuánto doy de ayudas a las personas, ¿de acuerdo? Eso es bueno y es importante para que usted tenga como un orden, como para que tenga un criterio. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que eso no se nos convierta en una fórmula matemática. ¿Por qué? Porque si se me convierte en una fórmula matemática, entonces va a ser como pagar el agua, la luz al teléfono. Usted sabe que tiene que pagar el agua, la luz y el teléfono y usted paga y nunca le va a faltar el agua en el grifo o la luz en el bombillo. Pero usted no tiene la intención de hacerlo. Y resulta que Dios no quiere que nosotros paguemos o demos nuestros diezmos o demos un donativo a alguien que necesita como algo que me tengo que hacer porque ya me acostumbré, sino que realmente mi actitud sea de gratitud. Yo cada vez que doy mis diezmos, yo lo hago con gratitud porque es Dios. Cada vez que doy una ofrenda, lo hago con gratitud porque es Dios. Ahora, yo lo entiendo que a veces es difícil, pero acá voy a esto. Porque resulta que aunque yo tengo en porcentajes, hay momentos donde toca sacar un poquito más. Porque tal vez hay una necesidad en ese momento. Y yo tengo las luchas que usted puede tener, porque yo, Dios, pero Dios, es que eso era para, qué sé yo, comprarme un pantalón, Dios, pero es que eso era para invitar a mi esposa a almorzar el domingo, Dios, pero tal cosa. Y el Espíritu Santo entonces me dice, ¿y me amas? Uy, sí, Dios, pero ¿me amas? Bueno, ok, Dios, y lo he hecho. Y yo quiero decirle que hay momentos donde Dios no ha hecho nada diferente, porque tal vez Él prueba mi corazón. Porque Él no quiere que yo me acostumbre a que yo doy y que voy a recibir. No, doy y listo, punto, di. Tal vez yo sí pienso que Dios me ha recompensado. ¿Sabe que yo sí creo que Dios me ha recompensado? Tal vez es que me lo ha hecho más adelante y yo no recuerdo el momento en que sembré esa semilla y Dios lo hace para que no sea el interés lo que me mueva a dar. Pero hay otros momentos donde he recibido la bendición de Dios y como lo decía, he sacado de las 2 libras de arroz que tengo, he sacado 1 libra de arroz para darle a otra persona y he visto cómo Dios viene y llena ese espacio que yo dejé vacío, porque Él mira el corazón. Y eso es lo que voy. Vuelvo y le repito, no le estoy dando esta charla esta semana porque, uy, es que como iglesia estamos mal y estamos... No. Gracias a Dios, Dios nos ha solventado, no estamos bollantes, estamos bien, estamos sostenidos, pero en medio de esto, Dios ha sido generoso, ha sido bueno. Pero yo quiero enseñarles esto a usted porque muchos de ustedes están pasando situaciones difíciles
Y yo quiero decirle, no lo haga con el pastor, no lo haga por la iglesia, hágalo con Dios y Dios le va a prosperar. Y cuando Dios le vaya aumentando, no, nunca diga, uy, pero es que es como mucha plata. No, así como fuiste fiel, empieza a ser fiel y no le coloques medida a Dios, no le coloques límite. Yo no le coloco límite a Dios, y la gracia y la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, necesito entender que mi corazón debe ser un corazón correcto, porque eso es lo que trae la bendición de la generosidad, ¿de acuerdo? O pensar que porque ya di mi diezmo y mi ofrenda ya cumplí. Entonces, no, yo ya di mi diezmo y digamos estoy en la fundación y yo di mi cuota a la fundación, ya no necesito nada. Bueno, pero si usted dio su diezmo y dio su ofrenda, pero salió a la calle y vio a una persona necesitada, no, yo ya di de malas. No, Dios quiere que tengamos ese corazón. Dios quiere que tengamos el discernimiento en el Espíritu Santo. Yo quiero decirle, yo en mi caso personal, por ejemplo, que rara vez yo le doy plata a alguien que me pida en el carro, en el semáforo. No, no acostumbro porque pienso que es negocio, porque pienso que a veces ponen a los niños y sé que hay una mafia ahí, entonces yo prefiero no dar. Pero hay momentos donde yo siento por el Espíritu que Él me dice, este momento de. Y entonces yo me dejo guiar por el Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, tu límite, yo tengo una frase acá que quiero compartirla con ustedes. Mis diezmos deberían ser el inicio, el primer escalón de la base, no el límite máximo o la meta. Tremendo, tremendo. Para aquellos que dicen, los diezmos no eran de la ley. No. Bueno, listo, ok, yo estoy de acuerdo con ellos. Pero entonces mis diezmos deberían ser el inicio. Porque Dios me pide un corazón generoso, un corazón dadivoso. Y yo estoy seguro, porque lo estoy viendo, que cuando usted da más de lo que Dios le demanda en la ley, Dios a sí mismo le recompensa. Dios a sí mismo le bendice. Dios trae bendición. Y sea generoso no solamente con dinero, sea generoso con amor, sea generoso con caritativo, con ayudar, con estar dispuesto a servir, siempre, siempre dispuesto a servir. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto deberíamos dar? ¿Cuánto debería ser el tope? Bueno, para responder adecuadamente estas preguntas, antes de responderlas, yo debería primero entregarme primeramente al Señor, que era lo que decía Sarita Dueñas al principio, depender totalmente de Dios, sujetarme a Él, buscar su voluntad y no mis sentimientos en esta área, y aprender a obedecer al Espíritu Santo. Eso era lo que debía hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, yo no sé si voy a decir esto, pero hay poquita gente conectada de acuerdo a otras noches. Y tal vez sabe por qué, porque este tema no es fácil, porque este tema es complicado. Pero si lo entendemos desde el Espíritu, seguramente Dios nos va a bendecir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar las respuestas. Dice Gloria Cuervo, ser generoso con las personas que me necesitan. Olga Sánchez, debo dar 100% aún de lo que no tengo. Lucy Huesa, bajo la gracia no hay medida, es con amor y alegría dejándonos usar por Dios. Freddy Soto, según lo aprendido, lo que yo debería dar no es de lo que me sobra, sino dar con amor y gratitud. Debo dar, René Arevalo dice, debo dar siempre y más de lo que Dios nos pide, eso es agradecimiento. Naya Blanco, dar aunque me cueste, dar con amor sin tristeza. René Arevalo, yo también sufrí mucho para dar de lo que no ganaba, de lo que yo ganaba, porque no me alcanzaba y me puse a endeudarme. Francis Pinel, en la gracia debo tratar aún más a ser más perfecta. Siempre debemos apartar lo que corresponde a nuestro Dios y a nuestros hermanos más necesitados. Más bienaventurado es dar que recibir. Naya Blanco, necesito el curso de finanzas. Estefanía Rincón, sentir empatía por las necesidades ajenas sin importar cuál sea, pues aunque muchas veces la necesidad puede ser la falta de atención, el escuchar a las personas no es menos importante que ayudar económica o materialmente. Y considero que debo dar siempre que
que se presente la oportunidad sin juzgar si es poco o mucho, porque aunque sea poco, lo que le da el verdadero valor es la actitud. Eliansi Cuna. Trato de dar todo lo que Dios pone en mi corazón y trato de compartir lo que tengo con quien lo necesita. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas, porque estamos viendo corazones generosos, estamos viendo personas dadivosas y estamos entendiendo lo que Dios nos está pidiendo. Así que yo quiero continuar, nos quedan estos 3 días, viernes, sábado y domingo, para seguir hablando de este tema, pero entendiéndolo desde el punto de vista espiritual y cómo Dios nos va a bendecir de esa manera y cómo Dios va a traer esa prosperidad a lo que Dios nos está llamando, ¿de acuerdo? Así que gracias por sus respuestas, gracias por estar ahí atentos a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que estamos diciendo. Y bueno, yo quiero ahora que entremos en este tiempo de oración, en este tiempo de bendición y que le digamos a Dios que nos ayude, ¿de acuerdo? Así que por favor incline su rostro allí donde está. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, Dios, y porque es una bendición aprender a ser generosos. Y Dios, sé que este tema es difícil, Dios, porque muchas veces lo tomamos desde nuestra razón y lo miramos desde las críticas, desde la murmuración, desde lo que el mundo habla, Señor, sin entender que tal vez es el enemigo que nos quiere robar, Señor, en esta área y que no nos quiere permitir entender cómo tú eres el Dios, el dador de lo bueno, de lo santo, de lo perfecto, de la bendición, Dios. Yo te pido, Señor, que venga una revelación sobre tu iglesia. Yo te doy gracias porque considero que es una iglesia generosa. Considero que es una iglesia que ha aprendido, Señor, a ser generosa en lo que Dios ha bendecido, en lo que Dios ha provisto, de la manera como Dios ha levantado. Y te pido, Dios, que nos ayudes a seguir caminando en esa dirección, en ese caminar tuyo, Dios del cielo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos a ti, Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque para siempre, Dios, es tu misericordia y caminamos en tu bondad, caminamos en tu amor, caminamos en tu gracia. Permítenos, Señor, ser personas con un corazón generoso. Permítenos entender, Señor, que lo hacemos en el plano espiritual, Señor, que tal vez en lo material, cuando sacamos de nuestro bolsillo, quedamos, Señor, escasos, nos hace falta, Dios, pero cuando lo hacemos en lo espiritual, guiados por tu Santo Espíritu, porque no se trata de ir, Señor, a repartir a diestra y siniestra sin tener límites, Señor, sino cuando somos guiados por ti, cuando entendemos la palabra desde lo que tú nos has dicho, Señor, veremos tu gloria, veremos tu bendición, Señor. Así como tú amas a los necesitados, permítenos aprender a amar al necesitado. Permítenos aprender, Señor, a llegar a la necesidad de las personas que necesitan, Dios, realmente. Primeramente nuestros hermanos en Cristo, pero también a aquellos que no te conocen, porque seguramente así será la mejor manera de enseñarles tu amor, de enseñarles tu misericordia, de enseñarles que realmente tú eres un Dios que ama, que cambia, que bendice, Dios. Y permítenos entender que en ti no existe el límite, que tú nos llevas a tiempos mejores de bendición y de gracia. Te doy gracias por esta enseñanza, por esta palabra, y te pido que cada uno de los que estamos en este lugar podamos entender lo que tú nos quieres dar, Dios. Ahora, Padre, colocamos nuestras peticiones delante de ti. Señor, yo quiero orar una vez más por Alvarito Marín y darte gracias por su vida y pedirte, Dios del cielo, que tú lo levantes, que tú lo sanes, que tú lo restaures y que sea tu obra perfecta sobre él. Oro, Señor, también por Eliansi. Gracias te doy porque tú le permitiste tener esta cirugía, pero ahora, Señor, te pedimos que coloques tu mano sanadora, que bajes la inflamación, Dios, que quites el dolor y que ella pueda en esta noche tener descanso, tener paz, Señor, dormir tranquila, Señor, y mañana levantarse con un nuevo ánimo, Señor, sabiendo que ya las cosas están bien, Dios del cielo. Hoy clamamos por nuestro hermano Paulino, te pedimos que tú envíes palabra de sanidad, de restauración sobre su vida, y que tú le guardes en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad. Y te doy gracias, Señor, por cada persona, Dios, que está necesitando en este momento esta oración en su sanidad. Quita todo temor, quita todo miedo, quita toda angustia y levántanos en el poder y en la gracia que viene de ti. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, a ti todo el reconocimiento, porque tú eres santo, eterno y maravilloso, Señor, y porque tú nos enseñas a ser generosos. A ti te reconocemos como nuestro Dios y dador de vida, y te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, iglesia, por estar allí, por acompañarnos. Solamente me queda decirles mañana y el sábado, grupos de influencia, por favor, no se pierda esa bendición. Estamos haciendo cosas bien lindas, bien especiales, así que queremos animarles para que ustedes sigan con nuestros grupos de influencia. Nos vemos en la noche después de los grupos en nuestra transmisión y es un buen tiempo para ser generosos, así que podemos hacerlo con la iglesia que está llevando donativos a personas que lo necesitan, o si usted conoce a alguien, sea generoso desde donde usted está. Amén. Los bendecimos. Betty, gracias por ese amén. Betty, paisita, me gustaría que escribieras porque nunca escribes y tus comentarios también son muy valiosos, y todos los que están allí. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Voy a permitir, bueno, yo ya me despido. Los bendigo. Una feliz noche. Que descansen, que el Señor los guarde, los bendiga, los prospere, y quiero pedirle a Angie, mi invitada del día de hoy, que se despida también. Bueno, iglesia, me agradó estar aquí con el pastor. Me agradó muchísimo la palabra. Espero que todos ustedes se encuentren bien, que este ya casi fin de semana pues sea en bendición de Dios. Y nada, un abrazo para todos y chao. Chao, bendiciones.